Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. El día de hoy pues vamos a comenzar con el capítulo 11. La verdad ya estamos entrando a la fase final previo a la segunda venida de Cristo, que es descrita en el libro de Apocalipsis. Esto es la segunda mitad de la semana que hemos llamado la semana 70 de Daniel. Hoy solo vamos a hacer una introducción al capítulo 11, porque hoy vamos a ver cómo se enlazan o cómo convergen, mejor dicho, tanto las profecías que están en el libro de Daniel como las que están en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a contestar la pregunta: ¿por qué hemos llamado a la semana 70 la semana 70 de Daniel, a esta última parte? ¿Por qué se le llama la gran tribulación? Otra pregunta que vamos a ver es: ¿será que los cristianos vamos a poder ver al anticristo? ¿Qué creen ustedes? Pues vamos a contestar esa pregunta. Vamos a ver eso el día de hoy. Así que para comenzar vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Hoy el estudio va a estar centrado en el libro de Daniel, como les decía, porque mucha descripción de Daniel vamos a empezar a utilizarla de aquí en adelante, porque hay mucha convergencia entre los dos libros, y uno de los libros que describe mejor el carácter del anticristo es el libro de Daniel. El libro de Daniel, a diferencia del libro de Apocalipsis, Apocalipsis está más describiendo la etapa final de todo el plan de redención de Dios, de la segunda venida de Cristo. Pero el libro de Daniel contiene un poco más de historia, porque incluye desde el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, Grecia, Roma, y la parte final también, pero todo desde el punto de vista de Israel. Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿A quién le fue dada esta caña? Le fue dada, en este caso, a Juan, que era el que estaba ahí participando de la visión. Entonces dice la Escritura: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Bien, este capítulo comienza describiendo la existencia del templo. Si usted lo nota en el versículo 1, le dice la persona a Juan, o el ser celestial que está ahí: mira el templo, mídelo. Toma una vara y mide el templo de Dios. Y el altar y los que adoran en él. Pero el patio no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos van a hollar la ciudad 42 meses. Entonces, la primera descripción que se hace es que existe el templo. Aquí estamos entrando ya a la segunda mitad de la semana 70. Y una de las características que tiene esta segunda mitad es que el templo ya existe en ese momento. De eso vamos a hablar el próximo miércoles, más en detalle. Hoy solo vamos a describir lo que ahí dice, y ahí dice la existencia del templo. El templo es lo que los judíos han estado anhelando por muchos años, desde que se fundó otra vez el Estado de Israel. Lo han estado tratando de reconstruir, tienen todo listo para reconstruirlo. Inclusive hay una de las propuestas para poder construirlo, porque el problema es que hay 2 mezquitas musulmanas de alto valor para los musulmanes. Una de las propuestas que hay es que la puedan construir en medio. Curiosamente, esta descripción acá menciona que hay una parte que no la va a medir, porque ha sido entregada a los gentiles. Entonces, y curiosamente concuerda con alguna de la descripción de las propuestas que hay para poder construir el templo de Dios, o el templo de Israel en este caso. Bien. Entonces, existe el templo. Otro detalle importante dice: la ciudad va a ser entregada, o va a ser hollada, mejor dicho, por los gentiles 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses?
¿Alguien? Son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Solo un detalle, y póngame atención porque si no se va a perder hoy. Los que tengan calculadora también la pueden sacar ahí. Un año profético es diferente a un año calendario. El año profético tiene 360 días. El año calendario para nosotros, que es en base al sol, tiene 365. Entonces, 42 meses son meses de 30 días. No son meses como los nuestros, va a 31, luego otro tiene 30, luego tiene otro 28 y a veces 29. No, en el calendario profético son de 30 días. Eso lo podemos ver en detalle fuera de, porque si no nos vamos a perder más todavía. Pero entonces aquí dice que los gentiles van a hollar la ciudad 42 meses, o sea, 3 años y medio. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, y daré a mis 2 testigos, de estos también vamos a hablar más adelante, que profeticen por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? 42 meses, igual 3 años y medio. Entonces, ellos van a estar 3 años y medio, al igual que van a estar hollando, o en este caso pisoteando la ciudad, los gentiles. 42 meses también. Entonces, aquí estamos entrando, como les decía, a la última etapa. Y voy a mostrarlo en gráfica. Esto es lo que hemos visto hasta el momento. Vemos que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, y luego del arrebatamiento de la iglesia comienzan a ocurrir los juicios de Dios sobre la humanidad. Vimos que hasta el momento hemos cubierto 6 trompetas. Las últimas 2 las cubrimos hace 2 semanas. Y luego, a mitad de la semana, ocurre un evento en el cielo. Y es que Satanás es arrojado del cielo a la tierra y nunca más tiene más acceso al cielo. En ese momento que Satanás es arrojado a la tierra, comienza en la tierra precisamente lo que conocemos como la gran tribulación. Hoy vamos a ver por qué ese periodo de 3 años y medio le llamamos la gran tribulación. Luego vimos que, voy a limpiar acá un poco, que una característica de esa segunda etapa es que el templo ya existe. El templo de Israel ya existe. ¿Cuándo es reconstruido? En cualquier momento, puede ser inclusive antes del arrebatamiento de la iglesia, pero en cualquier momento lo que se considera más probable es que precisamente es en la firma del tratado que en este caso el anticristo va a poder hacer, que ahí se va a posibilitar la construcción del templo. Ya vamos a ver esto en detalle, por eso es la pregunta, ¿creen que vayamos a ver al anticristo? A ver si anda por ahí, ¿verdad? Bien, los gentiles en ese periodo de 3 años y medio van a hollar o pisotear, o en este caso podríamos decir tomar control de la ciudad de Jerusalén por 3 años y medio también. En ese periodo también va a estar el ministerio al mismo tiempo de los 2 testigos por 1260 días. Vea que la descripción es distinta, 42 meses con 1260 días, pero es lo mismo en términos de tiempo. Pero va a haber también alguien más ahí obrando, y es el anticristo. El anticristo es en esa etapa donde él toma, o a él se le da la hegemonía mundial. Es en ese momento precisamente, en la última parte, en los 3 años y medio. Ahí donde él toma, en este caso, preponderancia. Entonces, él va a estar ahí también 42 meses. Entonces, hoy vamos a ver cómo Daniel se enlaza con este pasaje o con todo lo que hemos visto hasta este momento, y llegamos a este mismo punto de esta última semana. Y para comenzar voy a mostrar esta gráfica. A Daniel se le dio una profecía, o Daniel, mejor dicho, nos describe varias profecías. Daniel, él fue alguien que fue llevado cautivo a Babilonia. Dios le dio a Israel la tierra prometida. Dios se la dio. Y ahí despojaron a varias naciones. Pero ¿qué ocurrió? Israel se volvió idólatra, Israel se volvió desobediente, y entonces Israel fue conquistada por las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Entonces, el primer imperio que lo conquistó fue Asiria, pero ellos solo conquistaron una parte de Israel, no conquistaron Jerusalén. Quien conquistó Jerusalén fue el imperio babilónico. Y ahí donde ellos llevan cautivos a varios, allá a Babilonia. Entonces, de ahí donde sale aquella canción, ¿verdad?
cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Entonces seremos como los que lloran, dice, creo. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Es un salmo dedicado precisamente a ese momento cuando ellos iban a volver de la cautividad, porque Jeremías lo había profetizado, que ellos iban a estar cautivos 70 años. Entonces, a Daniel se le dice, o en el libro de Daniel aparece, que iban a haber varios imperios. El primero era Babilonia, donde él estaba. El segundo era el imperio medo-persa. Luego de este le iba a suceder el imperio griego y después el imperio romano. Y que el imperio romano iba a tener una última parte, que es la que estamos esperando que ocurra, que es la que está en la parte de los pies, donde se mezcla parte de lo que era el imperio romano, que era el hierro, con parte del barro, y eso lo forma los pies, y esa es la última forma que va a tomar el imperio mundial, sobre el cual va a ser el momento en que Cristo venga a la tierra. Bien, entonces, van a ocurrir todos estos imperios, todo esto está descrito en el libro de Daniel, y a Daniel, él estaba estudiando la profecía, él estaba leyendo el libro de Jeremías, y él estaba investigando si los 70 años de cautividad ya habían llegado a su fin. ¿Por qué? Porque ya el imperio babilónico había sido conquistado por los medopersas. Entonces él estaba haciendo lo que nosotros estamos haciendo hoy, estudiando las profecías. Y cuando él se da cuenta que había una profecía que ya se había cumplido, ¿saben qué hace Daniel? Él empieza a orar y a pedirle perdón a Dios por todos los pecados de su nación, porque habían desobedecido a Dios. Y le dice y le recuerda a Dios su promesa de que ellos iban a volver de Babilonia e iban a regresar a su tierra. Entonces le recuerda a Dios que es el tiempo para que ellos regresen. Y entonces Dios le da a Daniel una de las profecías más grandiosas que aparece en la Biblia, la profecía de las 70 semanas. Es como la columna vertebral de las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque describe todos los imperios mundiales que tienen relación con Israel hasta el final de los días, cuando viene Cristo Jesús. Entonces, esa es la profecía que hoy vamos a ver, la profecía de las 70 semanas. Y vamos a comenzar en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 21. Daniel 9, 21. Dice así: y aún estaba hablando en oración, esto es Daniel orando, porque ya la cautividad se había cumplido, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces aquí le va a dar una revelación que cubre esa profecía. Veamos el versículo 24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces aquí le dice a Daniel que 70 semanas están destinadas, ¿para quién? Para su pueblo y su santa ciudad. Son un trato especial para Israel. O sea, esas 70 semanas o esa profecía de 70 semanas es un trato especial para Israel. Usted en el libro de Daniel va a ver varios detalles. El libro de Daniel está escrito en 2 idiomas, en idioma hebreo y en idioma arameo. Está escrito en arameo las secciones que cubre a todo el mundo. Perdón, en arameo, ¿cuál les dije? Sí, en arameo están las secciones escritas para todo el mundo, pero en hebreo están escritas específicamente lo que corresponde a Israel. Esta es una de esas secciones que está escrita en hebreo, porque corresponde a la nación de Israel específicamente. Entonces, lo que le dice Dios es 70 semanas. Cuando uno piensa en semanas, ¿qué se imagina? Una semana de las que estamos acostumbrados, semanas de días. Pero los hebreos no solo tenían semanas de días, tenían semanas de años. Ya lo vamos a ver. Ahora, en este periodo de 70 semanas, Dios iba a lograr hacer varias cosas, o Él se proponía hacer varias cosas. La primera era un trato con Israel. La segunda es todo esto: terminar la prevaricación, eso es, toda rebelión la iba a terminar.
La rebelión o la apostasía de Israel para con Dios iba a terminarse también en ese periodo, o se va a terminar en ese periodo de 70 semanas. Va a poner fin al pecado. Ponga atención a estas frases porque las vamos a ver más adelante. Él va a poner fin al pecado en esa nación, en la nación de Israel específicamente. Iba a expiar la iniquidad también, eso es perdonar todos los pecados. Iba a traer justicia perdurable, esto es el reino mesiánico. La justicia permanente, la justicia eterna. Entonces, Él va a traer eso también mediante este cumplimiento de estas 70 semanas y ungir al santo de los santos. Ahora, les decía, 70 semanas uno se imagina días. Y si uno multiplica 70 por 7 son 490. Y uno dice, puede ser 490 días. Pero, en el libro de Daniel, cuando Daniel habla de semanas de días, él agrega la palabra días. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos en el idioma español, pero cuando él habla de años, no lo dice. ¿Y cómo uno puede determinar si son años o no? El contexto lo dice. Daniel, ¿qué es lo que estaba estudiando? ¿Cuántos años se habían cumplido precisamente para el cautiverio de Israel en Babilonia? Además, las 70 semanas, si fueran 490 días, es como un año y medio. Entonces, la verdad que es muy poco tiempo para que todo eso se cumpliera. Levítico 25:8, no lo busque para que no pierda el libro de Daniel. Levítico 25:8, vea lo que dice. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. O sea, en Israel existían semanas de años. O sea, ellos tienen semanas de años y semanas de días. Lo mirábamos también la semana pasada, el domingo pasado, cuando estábamos hablando acerca del diezmo. El ciclo era de 7 años. Eso era una chemitá, como decía Ever, con café. Entonces a Daniel se le dijo, 70 semanas están sobre tu pueblo. Vamos a ver estas 70 semanas ahora en detalle. Versículo 9:25. Daniel 9:25. ¿Cuándo inician esas 70 semanas? ¿Cuándo dieron inicio esas 70 semanas? Veamos la descripción. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo inician las semanas? Dice, desde que se da la orden para reedificar Jerusalén. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, ellos destruyeron la ciudad, destruyeron también el templo. Entonces, y se llevaron todas las cosas que estaban en el templo de Dios al templo de ellos, al templo pagano. Entonces, aquí lo que le dice el ángel a Daniel es que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Jesús es el Mesías príncipe. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En total, ¿cuántas semanas son las que está diciendo ahí? 69. 7 más 62. O sea, está diciendo 69 semanas. ¿Desde qué momento? Desde que se da una orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe van a haber 69 semanas. ¿Entendido ahí? Ya vamos a verlo, ahorita lo vamos a ver gráficamente. Entonces, recuerde esto. ¿Qué cosas se van a edificar? Dice, se volverá a edificar, ponga atención, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En la Biblia aparecen descripciones de 4 decretos que tienen que ver con la restauración de Israel o de Jerusalén. Hay 4 decretos y se los muestro ahora en pantalla. Son estos 4. Y ahí están las citas bíblicas donde usted las puede encontrar, esos 4 decretos. Pero solo hay uno que cumple con la característica de edificar el muro, de edificar la plaza, de edificar la ciudad. Porque el primero edificaba el templo. El segundo simplemente confirma el decreto anterior de edificar el templo. El tercero es un permiso para ir a adorar a Jerusalén. Pero el cuarto
Es el único que habla de edificar la ciudad. Cuando usted lee el libro de Nehemías, usted se da cuenta, dice, las puertas están derribadas por el fuego, los muros caídos. Entonces él recibe la autorización del rey, él que era el copero del rey, para ir a edificar otra vez Jerusalén. Y eso está registrado en la historia en el año 445, precisamente, antes de Cristo. Entonces es el único de los 4 decretos que aparece. Y cuando usted lee el libro de Nehemías, decía que se iba a edificar en tiempos angustiosos. Usted ve toda la oposición que enfrentó el pueblo de Israel para volver a edificar el muro, para volver a edificar la ciudad. Entonces, por eso dice que se iba a edificar en tiempos angustiosos. La gente tenía que estar edificando con una mano y con la otra mano tenía que tener la espada. ¿Por qué? Porque estaban enfrentando constante peligro. Entonces, por eso el pueblo iba a enfrentar ese problema. Entonces, ya tenemos la fecha de inicio de las 69 semanas. Ahora vamos a ver otra vez esta parte. Entonces dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Y vamos a verlo en una línea de tiempo, que era lo que me preguntaban. Todo empieza en el año 445. A eso le vamos a sumar 69 semanas. Si usted multiplica 69 por 7, le sale 483 años. Ahora, estos son años, como le decía, son años proféticos, no son años calendario como los nuestros. El año calendario tiene más días que el año profético, o sea, este tiene menos días. Esa conversión ya la hice, usted le puede hacer después, son 476 años calendario. Eso nos lleva hasta el año aproximadamente 32 después de Cristo. Lo que decía, o lo que dice la profecía, es que desde que se da la orden para edificar la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, iban a pasar esos 69 semanas. E iban a ocurrir esas 69 semanas. Y eso es un hecho ya histórico, que ya pasó. Entonces, ¿y qué más dice la profecía? Entonces, aquí vemos la primera parte, el versículo 26 nos da la segunda parte. Dice así, y después de las 62 semanas, o sea, después del periodo que acabamos de hablar, se quitará la vida al Mesías. O sea que después de ese periodo que acabamos de ver, lo que iba a ocurrir es precisamente que se le iba a quitar la vida al Mesías. Eso es precisamente la cruz, la crucifixión. Solo que ya la crucifixión es un evento que está fuera de las 69 semanas, porque va a ocurrir después de eso. ¿Qué más dice ahí? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién va a destruir la ciudad y el santuario? ¿El príncipe que ha de venir o el pueblo del príncipe que ha de venir? El pueblo del príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad y el santuario. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que ocurrió en el año 70 precisamente, cuando los romanos destruyeron la ciudad precisamente y destruyeron el templo. ¿Sabe que el historiador Josefo registra que la fecha de destrucción del templo por mano de los romanos fue exactamente la misma fecha que la destruyeron los babilonios en el pasado, los babilónicos en el pasado, el mismo día? Eso lo dice el historiador Josefo. Entonces, aquí hay un par de detalles todavía que nos hace falta ver. Dice este versículo, para que ponga atención bien, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso ocurrió ya en el pasado, pero está fuera de las 62 semanas, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, aquí habla de un príncipe que ha de venir. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién iba a destruir la ciudad? El pueblo. ¿De quién? Del príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir es el que estamos considerando como el anticristo. Entonces, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Sabe que desde el año 70 la nación de Israel dejó de existir como nación? Se perdió. Y todo el mundo pensó que ya había dejado de existir para siempre. Pasaron cerca de 2000 años para que esta nación volviera a nacer. Y eso fue en el año de 1948.
en el año 1948, esta nación volvió a existir por un decreto de las Naciones Unidas. Entonces, en ese momento se iba a instituir, se iban a formar un Estado palestino y un Estado israelita, pero solo se formó el Estado israelita. Y por eso es el conflicto que todavía existe en Israel. Entonces dice acá, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero aquí nos quedó con una incógnita, un príncipe que había de venir. Veamos qué dice el verso 27, y aquí es donde se pone interesante todo. ¿Cuántas semanas habían pasado hasta el momento? 69. Falta una, ¿verdad? Veamos esa última semana, cómo la describe. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? El príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir es el que va a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué va a hacer ese príncipe? Va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿qué se necesita para que esta última semana se cumpla? Que el templo otra vez esté de pie. El templo que fue destruido después de las semanas 69, que ocurrió en el año 70, para que se cumpla la última semana, se necesita que esté de pie. ¿Por qué? Porque aquí dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, la semana 70, usted dirá, pero pastor, ¿pero por qué no deberían de ser continuas las semanas? ¿No deberían de ser así, seguiditas? ¿Por qué hay ese lapso así? No es el único lugar donde hay un lapso de esa naturaleza. Busque Isaías 61 y se va a dar cuenta que en un mismo versículo hay dos lapsos de tiempo. Isaías 61, versículo 1, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61, versículo 2, a proclamar, aquí está la parte, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí hay dos tiempos. Cuando Jesús leyó este pasaje, usted lo puede ver en Lucas 4, 18, Jesús solo leyó hasta esta parte, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús solo leyó hasta ahí, no leyó la siguiente parte, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser ese día de venganza? Hasta que Él venga y ponga fin a todo. Entonces, ahí hay dos tiempos. ¿Cuánto los separa? Pues hasta el momento lo han separado cerca de 2000 años. ¿Cuántos años más lo van a separar? No lo sabemos. Otro ejemplo, Daniel 12:2. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Otro ejemplo, que en un mismo versículo, que pareciera que son dos cosas que ocurren en el mismo instante, no son así, sino que se separan por un buen tiempo. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabe cuánto hay entre los que son despertados para vida eterna y los que son despertados para condenación perpetua? Hay 1000 años. Y eso lo vamos a ver cuando terminemos de ver más adelante en el capítulo 20 de Apocalipsis, todo esto. Pero entre los que despiertan para vida eterna y que son resucitados cuando Jesús viene del pueblo de Israel, y los que son despertados después para condenación eterna, hay 1000 años, el reino milenial aquí en la tierra. Entonces, hay espacios así de separación. Aquí hay un espacio de separación. ¿Cómo lo comprobamos? ¿Por qué? Porque en la semana 69, después de la semana 69, el templo es destruido. Y para que se cumpla la semana 70, ¿qué se requiere? Que el templo esté de pie. Entonces, desde el año 70, el templo no ha estado de pie. Ya han estado practicando sacrificios. Cosas que uno diría, ¿cómo pueden ellos trazar la línea del sacerdocio de Aarón
durante estos últimos 2000 años que la nación de Israel dejó de existir? Pues lo tienen trazado, ya tienen escogido al sumo sacerdote. Todo eso ya existe. Entonces ya tienen todos los utensilios para el templo. Decían que para que puedan purificar el templo ocupan una vaca roja. Tienen criaderos de vacas rojas ahora. Entonces hay tantas cosas que ya se están cumpliendo. Dicen que ya saben dónde está el arca del pacto. Y todas esas cosas están saliendo ahí a la luz. Lo único que se ocupa es el permiso para poder hacerlo. Bien, entonces veamos. Estamos en este pasaje, no me distraigan. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esta descripción que hace aquí, precisamente estamos apuntando al anticristo. Y si usted notó, decíamos, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál fue el pueblo que destruyó el templo? El pueblo romano. ¿De dónde va a venir el príncipe? Del antiguo imperio romano. Y eso concuerda con el último imperio que se mira que parte de sus piernas forman parte del antiguo imperio romano. Bien. Entonces, voy a situarlos ahora acá nuevamente para que veamos lo que hasta el momento hemos visto. La semana 70 inicia con una confirmación de un pacto. La estoy situando ahí, la confirmación de ese pacto. Lo estoy poniendo ahí en ese punto. Si lo pongo ahí en ese punto, la duda que queda, vamos a ver cuando ese pacto se firme, sí o no. Cuando la iglesia vea algún pacto ahí que se firme, que sea algo que llame la atención, vamos a poder identificar algo. Por ejemplo, los israelitas, y esto está documentado en Discovery Channel, History Channel y todos estos canales, en un programa de Morgan Freeman, lo puede ver, que él hizo un programa sobre Israel. Él dice, un judío dice, nosotros estamos esperando la construcción del templo. La persona en el mundo que nos ayude a construir ese templo, ese es nuestro Mesías. Eso es lo que ellos están diciendo. Y le pregunta, entonces ustedes no esperan un Mesías divino. Efectivamente, no tiene que ser divino, es un ser humano. Eso es lo que ellos están esperando. Una persona que les va a posibilitar la construcción del templo. Esa persona para ellos va a ser su Mesías, el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque les va a permitir otra vez restablecer lo que ellos entienden, su relación con Dios nuevamente. Entonces, aquí estoy apuntando a que ese pacto inicia en esa semana, porque así lo dice la Escritura. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia vamos a ser capaces de ver eso? Ya lo vamos a determinar. Bien. Entonces, dice aquí, a mitad de la semana, lo pongo ahí, se suspende el servicio del templo. O sea, el templo tiene que estar restablecido, tal como también lo vemos en Apocalipsis. Ahora, ¿la iglesia la va a poder ver? Veamos 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2. Dice así, y lo voy a leer de la Biblia textual, y usted va a notar las diferencias si tiene la Reina Valera. Pero con respecto a la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos. Pausa ahí. ¿De qué está hablando Pablo? Cuando dice, la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él. Cuando habla de nuestra reunión con Él, ¿de qué está hablando? ¿De la segunda venida a la tierra o del arrebatamiento? Del arrebatamiento, porque es nuestra reunión con Él. Está hablando del arrebatamiento. Veamos. Entonces dice, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar. Había gente en aquel momento en Tesalónica que decían, Cristo ya vino, y nos quedamos. Eso es lo que le decía. Entonces Pablo aquí les está corrigiendo. No os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. En la Reina Valera dice, está cercano. Realmente lo que estaban diciendo es que ya había llegado el día del Señor.
Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá, ponga atención, sin que antes venga el ¿qué? La apostasía. ¿Hay apostasía en este tiempo? Yo creo que sí. Vea, la apostasía, primer requisito. Y segundo requisito, ¿cuál es? Y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. De mi punto de vista, cuando yo leo este pasaje y veo de que Pablo está hablando de nuestra reunión con el Señor, es que vamos a ser capaces de poder ver ese evento posiblemente. Y posiblemente ocurra ese evento y nos vayamos de una vez. Es posible, no lo sé. Ese tiempo solo Dios lo sabe. Pero acá lo dice, que va a ser manifestado el hijo de perdición. ¿Cómo puede ser manifestado? No necesariamente ascendiendo al poder mundial, sino posibilitando precisamente ese pacto que Israel necesita. Eso es lo que nosotros vamos a ver. No vamos a ver el otro, porque si vemos el otro es que ya pasamos las 6 trompetas, que ya las vieron y no las queremos, ¿verdad? Entonces, el pacto es lo que nosotros estamos viendo como una posible señal de la persona que va a hacer eso. Y vea qué va a hacer esta persona, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios. Otra vez está hablando del templo. Otra vez está hablando del templo. Se sienta en el santuario de Dios proclamando que Él mismo es Dios. ¿Qué es lo que creemos que va a ocurrir? Lo llevo otra vez a la gráfica. Disculpen que ponga la gráfica tantas veces, pero es para que no nos perdamos. Primero ocurre una confirmación de un pacto por un príncipe que ha de venir. Luego ocurre en el cielo, Satanás es arrojado a la tierra sin acceso más al cielo. Luego ocurre, se suspende el servicio en el templo. Y luego ocurre esto, se hace pasar por Dios. Ese evento donde Él se hace pasar por Dios, ese evento donde se suspende el servicio del sacrificio y la ofrenda, es un mismo evento. ¿Cómo? Los judíos dicen, quien nos posibilite construir el templo, ese es nuestro Mesías. Ese es el Salvador que hemos estado esperando. ¿Y qué va a pasar? Van a recibirlo como su Mesías. Pero para ellos el Mesías no necesita ser divino. Es más, no tiene que ser divino según ellos. Es un ser humano. Pero ¿qué va a pasar con esta persona? Un principado satánico, que lo vamos a ver en un par de semanas, va a posicionarse sobre esta persona. Porque el pozo del abismo ya fue abierto desde el 5º sello. Y ese principado satánico, precisamente, va a ocurrir en el momento que Satanás es arrojado a la tierra. Y él empieza a actuar. Y entonces, este Mesías, que es humano, se va a sentar en el templo de Dios diciendo, yo soy Dios. Al decir, yo soy Dios, los judíos van a entrar en un choque. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo es Dios si es un ser humano? Entonces, y Él se va a hacer pasar por Dios y va a suspender el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque Él se va a hacer llamar Dios. Entonces va a suspender el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué va a pasar con los judíos? Van a ser perseguidos. Y la ciudad de Jerusalén va a ser hollada por 42 meses, como dice la Escritura. Y ahí es donde empieza el período de lo que conocemos como la gran tribulación. Veámoslo. Daniel 12 ahora. Daniel 12. Daniel 12, versículo 10. Dice así, perdón. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, dice la Escritura. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? Cuando uno estudia el libro de Daniel y uno ve el cumplimiento de las profecías ahí, uno ve una profecía espectacular ahí, donde aparece Antíoco Epífanes descrito, y ya ocurrió una abominación desoladora. Esa ocurrió cuando pusieron en el templo de Dios una estatua del dios, no me acuerdo si era Zeus
o Júpiter, pusieron una estatua ahí. Cuando los babilónicos, cuando estaba el rey de Babilonia, él erigió una estatua que también estaba ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Usted lo va a ver más adelante en Apocalipsis 13. Y es curioso lo que la ciencia ha logrado hacer. Hoy hay la creación de un robot que ya tiene ciudadanía. Entonces, y dice la Escritura que el falso profeta va a erigir una estatua que se le va a infundir aliento. Entonces, y es curioso que a este robot ya se le dio una ciudadanía de Emiratos Árabes. Entonces, para que vea lo que está pasando con la ciencia. Entonces, aquí dice, desde el momento que es quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, van a haber 1290 días. Y en el libro de Apocalipsis dice que quien no adorase la imagen, esa que va a estar ahí, dice que es condenado a muerte. Quien no tenga tampoco el número de su marca, también va a ser condenado a muerte. Veamos qué es lo que describe el libro de Mateo 24 sobre esto. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, otra vez está hablando del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y ahí empieza a describir que el que esté en el campo, ven, los que estén en la ciudad huyan al campo. ¿Por qué? Porque va a haber persecución precisamente, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Por eso ese periodo donde aparece la abominación desoladora, donde aparece el anticristo, los 3 años y medio, le llamamos la gran tribulación, porque ahí lo describe precisamente. Va a haber gran tribulación como no ha habido en el mundo hasta ahora. Entonces, con esto tenemos más o menos ya el panorama completo de cómo se enlaza el libro de Daniel precisamente con el libro de Apocalipsis. Voy a poner estos eventos. Esto ya lo repasamos ahorita y voy a agregar la abominación desoladora. Una imagen que va a ser erigida y que va a estar en el lugar santo para que todos se postren a esa imagen y la adoren. Una imagen que va a ser de la bestia, que la va a poner el falso profeta. Aquí me estoy adelantando un poco a lo que vamos a estar describiendo en los próximos, ya no digo semanas, sino meses, porque ya llevamos bastante tiempo. Bien, y este periodo Mateo lo describe como la gran tribulación, así como se los marco ahí. Entonces ahí ya podemos ver cómo convergen el libro de Daniel, el libro de Mateo y el libro de Apocalipsis en esta última periodo de la historia. Ahora, quiero que vayamos al libro de Romanos, porque cuando leíamos Romanos capítulo 11, cuando leíamos acerca de esta profecía de las 70 semanas, era un trato ¿para quién? Era un trato para Israel, un trato de Dios con Israel. Dios no ha olvidado ese trato, y ese trato viene para con Israel. Israel va a tener la oportunidad de ser salvo. Romanos 11, 25. Dice aquí Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio, precisamente. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí una pausa. Cuando habla de la plenitud de los gentiles, está hablando de todo el dominio que los gentiles han ejercido a lo largo de la historia sobre Israel, que comenzó con Babilonia. Desde Babilonia, ahí tomaron control de la ciudad de Jerusalén. Luego vino, ¿cómo es que se llama? Precisamente los medo-persas, luego vinieron los griegos, luego vinieron los romanos, y luego desapareció la nación de Israel. En el año 67 de esta era, en una guerra muy particular, Israel tomó control de Jerusalén, pero se lo quitaron. De hecho, hoy la capital de Israel no es Jerusalén, es Tel Aviv. Y es más, los israelitas hace poco, el año pasado, a finales del año pasado, recibían una instrucción de la ONU que tenían que desalojar lo que ellos han estado invadiendo ahí de Jerusalén, porque ellos se han ido apropiando de Jerusalén poco a poco. Hoy Jerusalén es una ciudad internacional, no es de Israel.
Entonces, y vea cómo dice la Escritura, ¿va? Que la ciudad de Jerusalén va a ser hollada por los gentiles 42 meses. Entonces, ellos todavía no tienen control de Jerusalén y por eso no tienen control de donde está la zona del templo. ¿Por qué? Y por eso no pueden construir el templo. Entonces, la plenitud de los gentiles se refiere a todo ese poderío gentil que viene desde Babilonia hasta nuestro tiempo y que va a ser destruido con la venida de Cristo Jesús. Ese es el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Se refiere al tiempo que los gentiles tienen control sobre la ciudad de Jerusalén a todo ese periodo. Si usted ve, viene desde Daniel hasta nuestra época. ¿Y qué va a ocurrir? Versículo 26. Y luego dice, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Se acuerda cuál era uno de los propósitos de las 70 semanas? Poner fin al pecado, quitar la prevaricación en Israel. Ahí se va a cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el anticristo se nombre o se autoproclame como el Mesías, pero divino, que Él es Dios, entonces los judíos lo van a rechazar y van a ser perseguidos. Muchos, dice, van a entender, pero otros no van a entender. Y como vamos a ver en el libro de Apocalipsis, Dios va a guardar a un remanente, en los próximos capítulos lo vamos a ver, va a guardar un remanente de Israel que sí va a ser salvo. Y eso es lo que dice esta escritura. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Ellos van a proclamar, se recuerda la profecía que dijo Jesús, cuando llegó y vio a Jerusalén, y dijo que Él siempre ha querido reunirla, y dijo, no me volverán a ver, hasta que digan, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Eso va a decir Jerusalén. Cuando vean la ciudad rodeada y que ya no tienen escapatoria, ellos van a clamar a Dios y se van a volver a aquel al que crucificaron. Lucas 21:24. Dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Vea que note, Jerusalén, está hablando de la capital. Lo que hoy no es propiedad de Israel, de eso está hablando. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo de los gentiles se va a cumplir. ¿Se acuerda la estatua que vimos? Cabeza de oro, de ahí el pecho de plata, luego aquí el dorso de bronce, las piernas de oro. Dice que luego una piedra que ha sido cortada no por mano humana, le pega a esa estatua en los pies, en la última forma de gobierno que va a tomar ese imperio, que sí va a ser el imperio del anticristo. Y es una piedra que va a golpear ahí. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo Jesús. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Y ahí sí termina el poder de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén. Ahí sí acaba completamente todo el poderío gentil con la venida de Cristo Jesús. Termino con esto. Dice Daniel 12:12. Daniel 12:12. Dice así: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí hay unas pequeñas diferencias de días. En Apocalipsis aparecía 1260 días, el tiempo que los dos testigos van a estar ahí. Luego la abominación desoladora dice que va a estar 1290 días. Y luego aquí aparece 1335 días. ¿Qué son esas diferencias? Esas las vamos a ver más adelante. Pero lo importante aquí es, le dice en el versículo 13 a Daniel, vea esta promesa, y tú irás hasta el fin. Eso es, tú vas a permanecer firme hasta el fin y luego vas a reposar. Yo quiero que vea cómo se ve la muerte para un creyente, como un reposo. Y no es que está dormida la persona, pero está precisamente en la presencia de Dios. Es un descanso, contrario a alguien que no conoce de Dios, que está en
está siendo torturado o está en algo que está precisamente en un fuego que no lo consume como es el infierno, pero sí está ahí sediento como lo muestra la historia de Lázaro y el rico. Perdón, Lázaro y el mendigo. Entonces, y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Sabe que la palabra levantar ahí dice te pondrás de pie? Literalmente es así, te pondrás de pie. Por eso cuando uno ve en Apocalipsis que dice que estaban de pie, es porque había resucitado. A Jesús, cuando lo vemos allá que está frente al Padre, dice un cordero como inmolado, puesto de pie, es porque había resucitado. Acá dice, tú te levantarás, tú te pondrás de pie, tú vas a resucitar para recibir tu heredad al fin de los días. Esa es la promesa que espera para cada uno de nosotros. Y usted puede ver, y le dejo esto solamente así un vistazo para que vea, Israel se está preparando para esto, para construir su templo. Ya tienen escogido al sumo sacerdote, que es descendiente de Aarón. No sé cómo lo habrán identificado, pero lo identificaron. Tienen ya sacerdotes también que van a ayudar. Ya han hecho ejercicios de sacrificios. Entonces, y lo único que están esperando es que el templo se construya. Inclusive les decía, uno de los elementos más difíciles de identificar es el arca. Y ellos dicen, tenemos memorias del rey Josías, que sabemos dónde ocultó el arca antes de que los babilonios se la llevaran. Ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro.